Yo, Samuel Parris, fui alguna vez un hombre de comercio en Boston, pero mi fe me llevó a un camino más piadoso. Me convertí en el ministro de Salem, un lugar que prometía ser un refugio para mi familia y para mí. Mi fervor religioso y mi estricta adhesión a las doctrinas puritanas me dieron una reputación de seriedad y rectitud. En las profundidades de mi ser siempre supe que estaba destinado a algo más grande que la mera mercancía. Mi alma anhelaba la salvación, no solo la mía, sino también la de aquellos que me rodeaban. Así dejé atrás mi vida en Boston, una vida llena de comercio y tratos mundanos, para embarcarme en un viaje de purificación espiritual. Mi hogar se convirtió en el escenario de un drama celestial donde las fuerzas del bien y del mal luchaban por el alma de mi familia. Mis hijos, inocentes y puros, se vieron atrapados en una batalla que no comprendían y yo, su padre, me convertí en su protector, su salvador, el guardián de su virtud. Con cada sermón, con cada oración, sentía cómo la carga de esta guerra espiritual pesaba sobre mis hombros. Pero no me doblegué. Me mantuve firme, pues sabía que era el elegido para llevar a cabo esta sagrada misión, y así, con la Biblia en una mano y la fe inquebrantable en la otra, me preparé para enfrentar el mal que amenazaba con devorar todo lo que amaba. La oscuridad reinaba en Salem. Un manto de miedo y superstición cubría la aldea, alimentado por las acusaciones de brujería que se extendían como fuego salvaje. Y yo me encontraba en el centro de esta vorágine, no como un faro de cordura, sino como un agente del fanatismo que alimentaba las llamas de la histeria. Todo comenzó con las extrañas aflicciones de mi hija, Betty, y mi sobrina, Abigail. Ambas jóvenes, conocidas por su carácter travieso y rebelde, comenzaron a experimentar convulsiones, gritos desgarradores y comportamientos inusuales que aterrorizaban a la comunidad. Los médicos locales no pudieron encontrar explicación a los males de las jóvenes y las supersticiones de la época rápidamente apuntaron hacia la brujería como la causa. Como reverendo y hombre de profunda fe, pero también de carácter rígido y autoritario, me vi sumido en la confusión y el miedo. En vez de cuestionar las acusaciones, las validé. Mi voz, respetada por todos como hombre de Dios, se convirtió en un instrumento para avivar el fuego de la sospecha. Prediqué sobre los peligros de la brujería, insté a la búsqueda de los culpables y defendí la necesidad de purificar la aldea de este mal. Presionada por mí mismo y por la creciente histeria colectiva, Tituba, la esclava de mi familia, confesó ser bruja y haber maldecido a Betty y Abigail. Esta confesión, aunque basada en el miedo y la coerción, sirvió como combustible para las llamas de la sospecha que ya ardían en Salem. Las acusaciones no tardaron en llegar. Vecinos rencorosos, enemigos personales y personas con ansias de poder aprovecharon la oportunidad para deshacerse de aquellos que les resultaban incómodos o para obtener beneficios acusándolos de brujería. Las pruebas en los juicios eran escasas, basadas en testimonios dudosos y en la imaginación de las afligidas. Sin embargo, yo hice la vista gorda ante las irregularidades, cegado por mi propio fanatismo y por el deseo de mantener mi posición de poder e influencia en la comunidad. Una sombra de terror se extendía por las calles de Salem. Los rumores de brujería se propagaban como una plaga, alimentando el miedo y la desconfianza entre los habitantes. En medio de este clima de histeria se preparaba un espectáculo macabro, los juicios de brujas. Aquel día las nubes se arremolinaron en el cielo, presagiando la tragedia que se desarrollaría en la sala del tribunal. 19 mujeres acusadas de brujería se preparaban para enfrentar su destino final. Un silencio sepulcral reinaba en la sala del tribunal. La tensión se podía cortar con un cuchillo.
Los ojos de todos los presentes estaban clavados en la puerta, expectantes por la llegada de las mujeres acusadas de brujería. Sentí cómo el aire estaba denso de odio y miedo. La multitud, sedienta de sangre y espectáculo, murmuraba con impaciencia. Yo, apostado en el estrado, observaba todo con impasibilidad. Las puertas se abrieron lentamente y las mujeres, envueltas en mantas oscuras y con la cabeza gacha, ingresaron a la sala. El silencio se rompió en un estruendo de gritos y abucheos. Todos en aquella sala las mirábamos con desprecio y asco, como si fueran criaturas del mal. Las mujeres, con paso tembloroso y la mirada perdida, avanzaron hacia el centro de la sala. Cada paso las acercaba a su destino final, a la horca que les esperaba fuera del tribunal. Sus rostros, pálidos y demacrados por el encierro y la tortura psicológica, reflejaban el terror que las consumía. Sus ojos, llenos de lágrimas y desesperación, buscaban en vano un rayo de compasión en la multitud hostil. Las acusadas, cargando con el peso de la infamia que se les había impuesto, se sentaron en los bancos designados. Procuré una mirada acusatoria y avivé la hostilidad del público que las rodeaban como una jaula invisible. La primera en dirigirse a mí fue Rebecca Nurse. Reverendo, no podemos creer lo que está sucediendo. Nos acusan de brujería, de pactar con el diablo, cuando solo somos mujeres inocentes. La brujería es un mal real que acecha a nuestra comunidad, Rebecca. Y ustedes, con sus actos malvados, han puesto en peligro a todos, le respondí. Sarah Good, otra acusada, quiso expresarse también ante los allí presentes. Soy pobre, sí, y vivo en los márgenes de la sociedad. Pero eso no me convierte en bruja. Yo solo quiero sobrevivir en este mundo cruel. La pobreza no es excusa para la brujería, Sarah. De hecho, la pobreza a menudo conduce a la tentación del mal, le dije. Martha Corey, la más fuerte de todas, nos desafió. No nos callarán. Somos mujeres fuertes, independientes, que no nos ajustamos al molde que quieren imponernos. Por eso nos temen y nos acusan de brujería. La independencia y el espíritu libre son señales claras de la influencia del diablo, Marta. Solo las mujeres que se someten a la voluntad de Dios y de la comunidad pueden estar seguras de la salvación. Ann Putnam, una de las acusadoras, se levantó y dijo: Ellas son las culpables de mis aflicciones. Me han hechizado. Me han poseído. Deben pagar por lo que me han hecho. Lo sé, Ann. He presenciado tus aflicciones con mis propios ojos. El mal que estas mujeres han desatado sobre ti es evidente, le dije apoyándola. Observé cómo las otras mujeres murmuraban con temor y confusión. Hija mía, estás enferma, pero no estás poseída. La brujería no existe, es solo una superstición que utilizan para silenciar a las mujeres que no les gustan. Le refirió Rebecca Nurse. Rebecca, tus palabras son peligrosas. Negar la existencia de la brujería es negar la palabra de Dios, continué. Nadie nos cree. Los hombres controlan todo, la iglesia, la justicia, la sociedad. Nos consideran inferiores, incapaces de pensar por nosotras mismas. Por eso nos quieren destruir, dijo desesperada Sarah Good. El orden y la moral deben ser preservados, Sarah. Y eso significa que debemos erradicar el mal de la brujería, incluso si eso significa sacrificar a algunas, le dije con un tono autoritario. Marta se levantó en ese momento y gritó con determinación. No nos callarán. Somos mujeres fuertes, independientes, que no nos ajustamos al molde que quieren imponernos. Por eso nos temen y nos acusan de brujería. En ese momento las mujeres acusadas de brujería se unieron en un abrazo solidario, llenándose sus corazones de esperanza en medio de la oscuridad. Que Dios tenga piedad de sus almas.
han sido engañadas por el diablo y ahora deben pagar las consecuencias. Tomé aire profundamente y comencé a leer la sentencia. Las palabras resonaban en la sala como un trueno, condenando a estas mujeres inocentes a la muerte. Cada palabra era como una daga que se clavaba en mi corazón. Las pruebas presentadas en su contra eran, en su mayoría, dudosas y manipuladas. Testimonios de las afligidas, objetos malditos y confesiones extraídas bajo presión eran la base para condenarlas. En mi interior, una voz me gritaba que algo no estaba bien, que estas mujeres eran inocentes. Pero, ¿qué podía hacer yo? ¿Acaso no era en ese momento la mano ejecutora de Dios? La presión de la comunidad era inmensa. Los habitantes de Salem, cegados por el fanatismo y el miedo, exigían la muerte de estas mujeres. No podía ir en contra de la voluntad del pueblo, no podía arriesgar mi propia vida ni la de mi familia. Con la voz temblorosa y el corazón apesadumbrado, pronuncié las palabras que las condenaban a muerte. Las mujeres se derrumbaron en llanto, sus gritos de desesperación resonaban en la sala. La injusticia se había consumado. En ese momento supe que había cometido un terrible error. La culpa me carcomía por dentro y la imagen de esas mujeres inocentes marchando hacia la horca me perseguía día y noche. Los juicios de brujas de Salem marcaron un antes y un después en mi vida. La sombra de la culpa y el remordimiento se apoderó de mí, atormentándome día y noche. Las imágenes de las 19 mujeres condenadas a muerte, sus rostros llenos de terror y desesperación, me perseguían sin cesar. Cada noche me despertaba bañado en sudor frío, asaltado por pesadillas en las que veía a las mujeres marchando hacia la horca. Sus gritos de agonía resonaban en mis oídos, recordándome el terrible error que había cometido. La confianza de la comunidad, que una vez me había respetado, se esfumó como el humo en el viento. Fui acusado de ser cómplice de las brujas, de haber condenado a muerte a mujeres inocentes. Los murmullos y las miradas de desprecio me acompañaban a todas partes. Me aislé del mundo, encerrándome en mi estudio. Me rodeé de libros de teología y filosofía, buscando en vano una respuesta a mi tormento interior. La soledad se convirtió en mi compañera inseparable. Mi fe, la base de mi vida, se tambaleó. ¿Cómo podía creer en un Dios que permitía que tales injusticias se llevaran a cabo? La duda y la incertidumbre me corroían por dentro. En mi desesperación, busqué redención en la oración y el arrepentimiento. Pasé horas de rodillas implorando perdón a Dios por mis pecados. Pero la culpa era tan profunda que no encontraba consuelo. Mi salud mental se deterioró gradualmente. La ansiedad y la depresión se apoderaron de mí, privándome de la paz y la alegría que antes disfrutaba. Mi mente se convirtió en un campo de batalla entre la culpa y la desesperación. Años después de los juicios de Salem, mi salud mental se había deteriorado tanto que fui confinado a un asilo. En ese lugar solitario, rodeado de la locura y la desesperación, pasé mis últimos días rodeado por los fantasmas del pasado. Mi historia sirve como una advertencia sobre los peligros del fanatismo, la superstición y la falta de justicia. Que las voces de las víctimas de Salem nunca sean silenciadas y que su sacrificio sirva como un recordatorio para las generaciones futuras de la importancia de defender siempre la verdad y la justicia.